Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como mucho me lo habéis pedido y habéis podido leer en el título del vídeo, vamos a hablar de las frutas para pájaros, es decir, qué frutas pueden comer los canarios, periquitos, jilgueros, agapornis, ninfas y demás aves similares. Si te interesa, quédate que empezamos. Las frutas son un alimento muy importante, por lo que debemos darles pequeñas raciones de frutas a nuestros pájaros entre 2 y 3 veces por semana, ya que les aportarán muchas vitaminas y minerales naturales que completarán su alimentación y harán que estén sanos y fuertes. Por ello, a continuación os voy a hablar sobre las frutas que más les gustan y que pueden comer los pájaros. Los arándanos, frambuesas, fresas, grosellas o moras, más conocidos como frutos rojos, son frutas que contienen una gran cantidad de vitaminas, especialmente de vitamina C. Estas frutas son grandes antioxidantes, por lo que van a ayudar a eliminar toxinas que puedan resultar dañinas para nuestros pájaros y que a la larga puedan ser origen de enfermedades. Además, son ricas en betacarotenos, lo que va a contribuir a que nuestros pájaros luzcan un plumaje más colorido y brillante. Las cerezas contienen una gran cantidad de vitamina A, C y E que van a favorecer el crecimiento y desarrollo de los pichones, y al igual que los frutos rojos, son ricas en antioxidantes, por lo que van a ayudar a prevenir enfermedades y son una excelente fuente de betacarotenos que van a mejorar la intensidad del color del plumaje de los pájaros. Las ciruelas, al igual que todas las frutas, contienen muchas vitaminas y nutrientes beneficiosos para los pájaros, pero sobre todo tienen un alto contenido en fibra, por lo que son ideales para tratar el estreñimiento, ya que contribuyen a que el aparato digestivo de nuestras aves funcione correctamente. No obstante, es una fruta que debemos aportar en pequeñas cantidades, puesto que de lo contrario podrían provocarles diarreas leves a nuestros pájaros. El coco es una fruta muy nutritiva, que tiene una gran cantidad de vitaminas, como vitaminas del grupo B, vitamina C o vitamina E, y de minerales como el fósforo, el potasio o el calcio, que van a favorecer el crecimiento y el desarrollo de los pichones. Además, es un alimento rico en fibra, lo que contribuye a mejorar el tránsito intestinal y ayuda a prevenir y a combatir el estreñimiento, y también es rico en grasas, por lo que es indispensable para preparar a las hembras de cara a la temporada de cría, ya que facilita que éstas obtengan las reservas de grasas necesarias para afrontar la cría sin problemas y con éxito. La granada es una fruta que les encanta a los pájaros una vez que se acostumbran a ella. Son ricas en vitamina C, tienen un alto poder antioxidante y antiinflamatorio, mejoran el tránsito intestinal, por lo que están especialmente indicadas para casos de estreñimiento en aves, y además contienen una alta cantidad de betacarotenos que, como ya hemos dicho anteriormente, van a ayudar a mejorar el color del plumaje de los pájaros, especialmente los de color rojo. Los higos son una de las frutas más beneficiosas para la salud de nuestros pájaros y de las más apetecibles para ellos. No solo contienen gran cantidad de vitaminas y minerales, como la vitamina A, B, C y E, el calcio, el fósforo y el hierro, sino que además es un alimento muy hidratante y rico en fibra, lo que facilita la digestión y contribuye a prevenir y a combatir diarreas y estreñimientos de una forma natural, entre otros muchos beneficios. Los kiwis son ricos en vitaminas y minerales, especialmente en vitamina C y potasio, por lo que de la misma manera que los cítricos van a mejorar el sistema inmunológico de nuestros pájaros, haciéndolo más resistente contra bacterias o enfermedades, como catarros o resfriados. Además, son bajos en grasas y contienen una gran cantidad de fibra, lo que favorece el tránsito intestinal y ayuda a combatir el estreñimiento. No obstante, al igual que las cerezas, hay que aportárselo con precaución y en pequeñas cantidades. El limón contiene grandes cantidades de vitaminas, principalmente de vitamina C, por lo que es un gran antioxidante natural que va a ayudar a prevenir y a combatir de manera natural los resfriados, a incrementar las defensas del organismo de nuestros pájaros y a fortalecer su sistema inmunológico. Sin embargo, este tipo de frutas no es recomendable utilizarlas durante la precría ni durante el periodo de cría, ya que son frutas que ayudan a reducir el celo de nuestros pájaros, aunque si se las aportamos en pequeñas cantidades apenas vamos a notar la reducción del celo. El mango contiene muchas vitaminas y minerales, entre ellos magnesio, hierro, calcio, fósforo, vitamina A, vitaminas del grupo B, vitamina C y vitamina E, por lo que es una fruta muy interesante para aportar a nuestros pájaros, ya que tiene grandes beneficios para su salud, como por ejemplo que aumenta las defensas del organismo de los pájaros, reforzando su sistema inmunitario. La manzana es una fruta que no solo es muy apetecible para nuestros pájaros, sino que además contiene muchas vitaminas y minerales. Principalmente contiene vitamina A, B, C y E, que ayudarán a favorecer la aparición del celo, a incrementar las defensas del organismo de los pájaros y a estimular su sistema inmunitario. Y al mismo tiempo, también es una fruta muy hidratante, fácil de digerir, diurética y depurativa, es un regulador natural de las funciones hepáticas y es una forma natural de prevenir y combatir diarreas y estreñimientos, ya que actúa como un regulador natural intestinal.
El melocotón, el albaricoque, el paraguayo o la nectarina son frutas que contienen grandes cantidades de minerales como el fósforo, el potasio o el calcio y de vitaminas como la vitamina A y la vitamina C. Además son antioxidantes, tienen una gran cantidad de betacarotenos, lo que contribuye a mejorar el plumaje de nuestros pájaros y son ricos en fibra, por lo que son frutas que podemos utilizar para prevenir o combatir el estreñimiento. El melón es una fruta muy dulce y apetecible para los pájaros que contiene altos niveles de vitamina A, C y K y además minerales importantes para su salud como el potasio, el calcio, el fósforo, el sodio y el magnesio. Al igual que otro tipo de frutas como la naranja o la sandía, es una fruta compuesta mayormente por agua, por lo que hay que suministrársela con moderación y en pequeñas cantidades. La naranja o la mandarina son frutas que contienen muchas vitaminas y minerales beneficiosos para el organismo de nuestros pájaros, los cuales favorecen su correcto desarrollo y al mismo tiempo les aportan una mayor energía y vitalidad, reforzando su sistema inmunológico y haciéndolo más resistente a enfermedades. Además, es una fruta ideal para aportársela tanto en invierno, ya que ayudan a prevenir y combatir catarros y resfriados, como en verano, puesto que al contener una gran cantidad de agua, van a ayudar a refrescar y a combatir el calor de manera natural. No obstante, como cualquier otro tipo de frutas, hay que aportárselas con moderación e incluso se le puede suministrar en forma de zumo diluyendo una pequeña cantidad con agua. Los nísperos son una fruta que contiene vitamina A, vitaminas del grupo B, vitamina C y minerales como el magnesio, el calcio y el fósforo que contribuyen al correcto mantenimiento y formación de los huesos. Además, tiene betacarotenos y sustancias protectoras del hígado, por lo que también van a servir como un protector hepático natural. La pera contiene grandes cantidades de vitaminas como vitaminas del grupo B o vitamina C y minerales como el calcio o el potasio que contribuyen a regular la función intestinal y favorecen el desarrollo y crecimiento de los pájaros. Además, al ser rica en agua, favorece la hidratación y es perfecta para controlar el peso de los pájaros. La piña es una fruta que contiene una gran cantidad de agua y que además es baja en grasa, por lo que es ideal para aportársela a nuestros pájaros en épocas de calor para que se refresquen o a ejemplares gorditos o con sobrepeso para que bajen de peso. El plátano, a pesar de que es una fruta muy nutritiva y que contiene bastantes vitaminas como la vitamina A, B, C o D y minerales como el potasio, el calcio o el magnesio, puede resultar un poco pesada para los pájaros, por lo que hay que suministrársela con moderación y en pequeñas cantidades. No obstante, como decimos, es una fruta bastante completa y que cuando los pájaros la prueban les suele gustar mucho. El pomelo tiene propiedades antisépticas, fortalece el sistema inmunitario, previene anemias y el estreñimiento y además tiene propiedades diuréticas y antioxidantes. Y al igual que la naranja, contiene una gran cantidad de vitamina C, por lo que previene y ayuda a combatir resfriados o catarros. La sandía es una de las frutas que mayor cantidad de agua contiene y por este motivo no debemos abusar de ella y aportársela en exceso a los pájaros, ya que un consumo excesivo por su parte podría provocarles diarreas leves. No obstante, debido a que es una fruta muy refrescante y que les encanta, en épocas de calor podéis aportarle un pequeño trocito para que se hidraten y refresquen y ya veréis cómo disfrutan. La uva es una fruta que le aporta muchas vitaminas y minerales a nuestros pájaros, especialmente vitamina B3, calcio y fósforo, por lo que es una fruta muy recomendada en periodos cercanos a la cría o incluso durante la cría, ya que favorece la correcta formación de los huevos y el crecimiento de los pichones. Además, al estar compuesta mayormente por agua, es una fruta muy refrescante e hidratante, ideal para combatir el calor. Que por cierto, si os interesa conocer consejos y trucos para prevenir golpes de calor en los pájaros, o saber cómo actuar para prevenir la muerte por golpes de calor, por aquí arriba y debajo en comentarios os dejo fijado el enlace al vídeo, porque es un vídeo muy interesante y que os puede sacar de algún apuro. En cuanto a las formas de aportarle las frutas a los pájaros, que también es una duda común que muchos me preguntáis, comentaros que principalmente se puede hacer de 4 formas. La primera y la más fácil es pelando la fruta y aportándosela directamente con una pinza. La segunda forma sería hacer una especie de ensalada, en la cual podemos trocear uno o varios tipos de frutas. La tercera sería aportándosela junto a la pasta de cría, que ya sabéis que es un complemento que tiene una gran cantidad de nutrientes que ayudan a completar su alimentación. Y por último, también se le puede dar fruta deshidratada, pero si optáis por esta opción, aseguraros de que las frutas no tienen azúcar u otros elementos añadidos que puedan afectar a la salud de los pájaros. Además, a la hora de darle la fruta a los pájaros debéis tener en cuenta que hay que lavarla muy bien o pelarla para quitarle posibles restos de polvo o de productos químicos que se hayan podido utilizar durante su producción. De la misma manera, una vez que le hayáis puesto la fruta, debéis retirarla a los pocos minutos para evitar que la fruta se oxide o se ponga en mal estado y aparezcan directamente bacterias u hongos perjudiciales para la salud de los pájaros. También es muy importante que siempre que le coloquéis frutas, verduras o cualquier otro tipo de alimento, los coloquéis en un lugar de la jaula en el que los pájaros no puedan ensuciarlo, ya que de esta manera prevendremos muchas enfermedades.
Y en el caso del verano o temporadas calurosas, tened en cuenta que no debéis aportarles las frutas demasiado frías. Se recomienda aportárselas a temperatura ambiente o bien sacándolas de la nevera unos minutos antes de aportárselas a nuestros pájaros. Por último, comentaros que si queréis que haga un vídeo como este pero enfocado a verduras para pájaros y otra tercera parte enfocada en plantas silvestres para pájaros, dejármelo en los comentarios y os lo traigo en próximas semanas. Espero que te haya gustado el vídeo y te sirva. Como siempre, te dejo por aquí mis redes sociales para que me sigas. También te dejo por aquí arriba este botón rojo para que te puedas suscribir gratis al canal y recibir nuevos vídeos todas las semanas. Aquí te dejo el vídeo de verduras para pájaros y como siempre les espero en el próximo vídeo.